Primera decisión, adjudicamos las obras del Torreiro de Santo André de Valadares, de San Campio, y es una obra que significa acondicionar todos los accesos al Torreiro de San Campio, acondicionar y canalizar y reconducir las aguas pluviales para quitarlas de la zona del Torreiro, renovar instalaciones, alumbrado exterior, colocación de marquesinas, bancos, papeleras, farolas, en suma, iniciamos el acondicionamiento del Torreiro de San Campio. Hicimos también la adjudicación de la segunda fase de las rampas de la Gran Vía entre Venezuela y Nicaragua, un presupuesto de 4.200.000 euros en el proyecto de licitación, plazo de ejecución rápido, son 8 meses. Vamos a esperar a que pasen las Navidades para empezar la obra, para no generar allí una obra y dificultades en las Navidades, que es una etapa de comercio y de paseo, y por tanto queremos empezarla después. Bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer lo de la primera fase, ¿no? Saneamiento, abastecimiento y pluviales, soterrar todos los servicios y todos los cableados, pavimentos y aceras de nuevo mobiliario urbano, señalización semafórica, todo nuevo, innovación tecnológica. Va a haber 2 cintas mecánicas, desde Venezuela a Bolivia y desde Bolivia a Nicaragua, pavimento descontaminante en todas las aceras, tanto en el interior de las rampas como en el exterior. Las rampas mecánicas van a tener un sistema de ahorro energético y de enorme eficiencia. Tienen capacidad para transportar 7.300 personas a la hora. La cubierta será en perfil metálico y en vidrio, y vamos a actuar en esta segunda fase en 150 metros lineales de actuación. Sabéis que la primera fase el presupuesto fue de 5.500.000 euros, esta segunda fase tiene un presupuesto de licitación de 4.200.000 y, por tanto, el conjunto de las rampas y la humanización de la Gran Vía y la generación de un verdadero jardín botánico va a ser de casi 10 millones de euros. Es una nueva forma de movilidad. Toda la humanización de la Gran Vía se caracteriza por la modernidad, por emisiones de gases efecto invernadero, emisiones cero, se caracteriza por la ausencia de ruido, se caracteriza por un nuevo modo de entender una ciudad y una vía de comunicación en una ciudad. Y se convierte en una de las pasarelas de su vida, de tal modo que a través de Gran Vía se puede ir subiendo en las cintas y haciendo ya en terreno liso el tránsito por todas las calles, pues por la calle Ecuador, por la calle Venezuela, por la calle Bolivia, e incluso llegar a la parte alta de la plaza elíptica sin tener que subir ninguna cuesta. Y eso origina nuevos modos de movilidad en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque para ir desde la zona media de la ciudad, pues la zona de Urzáiz, Príncipe, hasta la Plaza de España, ya no usamos ni autobuses ni coches, ya lo hacemos en las rampas. Y para ir a todas las zonas elevadas, lo hacemos en las rampas. Pues la gente se viene hasta la Gran Vía, subimos y nos vamos hacia los destinos que queramos utilizar. Y debo decir que el jardín botánico, que va a significar la nueva fase de las rampas, va a ser tanto interior como exterior. Bueno, soportaremos molestias, y cada vez que soportemos la molestia del tráfico, de la obra, nos acordaremos de Feijóo, que nos quiso parar las rampas de la Gran Vía. Y tuvimos que ir a los tribunales y ganarle en los tribunales. El abuso de Feijóo contra esta ciudad es continuo y permanente. Y lo intentó, y le tuvimos que ganar en los tribunales. Hubo una sentencia a favor del Ayuntamiento de Vigo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diciéndole a Feijóo que era abuso de poder y que su intento de paralización de todas las rampas de la Gran Vía era una operación política. E intentó una operación política contra Vigo. Bueno, sabéis bien que además nosotros después conectaremos desde la Gran Vía
con la Ciudad de la Justicia. ¿Para qué? Pues para hacer que todo el tránsito profesional de la gente que desde la zona de Urzaiz o desde la zona del Arenal se venga hasta la Ciudad de la Justicia no tengan que usar coches. Y cojan las rampas, se vengan en las rampas y lleguen hasta la misma Ciudad de la Justicia. Iniciamos también la última fase de humanización de la calle Aragón. Vamos a humanizar 310 metros de calle en el margen impar, desde enfrente a Mercadona hasta prácticamente la travesía de Vigo. Nos había quedado ahí un tramo sin humanizar, lo iniciamos ahora, se hará en 6 meses, insisto, son 310 metros de humanización de la calle Aragón y seguiremos con el sistema de pavimentos, aceras de granito, bueno, la humanización en altísimo nivel que hicimos en el resto de la calle Aragón. Y después, como se sabe bien, estamos con esto acabando la humanización de la calle Aragón. La humanización de la calle Aragón, ya para bien entrado todo el siglo XXI y para el final del siglo XXI, habrá costado 7.300.000 euros. Una calle abandonada hasta que nosotros llegamos de la atención de los gobiernos de Vigo. Igual que sucedió con Travesía de Vigo, que tuvimos que humanizar en su práctica totalidad, y lo que estaba humanizado de antes, pues bastante mal estaba. Y además, como sabéis, vamos a conectar Travesía de Vigo y la calle Aragón a la altura, Travesía de Vigo del 160 y calle Aragón a la altura del 200, en la iglesia del Santo Cura de Ars, con un nuevo ascensor. Costará aproximadamente 1 millón de euros y al final le meteremos una rampa para llegar hasta Travesía de Vigo.